El 6 de julio de 1535, uno de los hombres más respetados y admirados de Inglaterra caminó hacia el cadalso con una serenidad que sorprendió incluso a quienes habían presenciado innumerables ejecuciones. Tomás Moro había sido Lord Canciller del reino, consejero personal de Enrique VIII, jurista, filósofo y uno de los grandes humanistas del Renacimiento europeo. Su prestigio trascendía las fronteras inglesas, mantenía correspondencia con algunos de los intelectuales más importantes de su tiempo y su obra Utopía, publicada en 1516, lo había convertido en una figura de fama internacional. Sin embargo, aquel hombre que durante años había disfrutado de la confianza absoluta del rey, iba a morir acusado de alta traición. Su crimen no había sido organizar una rebelión, ni levantar un ejército contra la corona. Su delito consistió en negarse a aceptar que Enrique pudiera convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Lo que sucedió después de su muerte es una historia tan extraordinaria como su propia vida. Su cuerpo desapareció en una tumba sin identificar. Su cabeza fue exhibida públicamente como escarmiento. Y según una tradición que ha llegado hasta nuestros días, una hija desafió al poder del rey para rescatarla. Ya hemos publicado un video con detalles de su vida y obra, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Pero ¿qué ocurrió después de su muerte? ¿Qué pasó realmente con sus restos mortales? ¿Qué sabemos con certeza y qué pertenece al terreno de la tradición? Esa es la historia que vamos a descubrir. Resulta difícil imaginar que el hombre que acabaría condenado por Enrique VIII hubiera sido, durante muchos años, uno de sus colaboradores más cercanos. Cuando el joven rey subió al trono en 1509, Tomás Moro ya era un jurista brillante con una sólida reputación como erudito. Su inteligencia, su carácter afable y su extraordinaria formación llamaron pronto la atención de la corte, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los consejeros más valorados por el monarca. Enrique disfrutaba de las conversaciones con Moro, compartía con él el interés por las letras y apreciaba su capacidad para resolver complejos asuntos legales. En 1529, tras la caída del poderoso cardenal Thomas Wolsey, el rey dio una muestra inequívoca de confianza al nombrarlo Lord Canciller de Inglaterra, el cargo político más importante del reino después del propio soberano. Nadie podía imaginar entonces que apenas 6 años más tarde, aquel mismo hombre subiría al cadalso por orden del monarca al que había servido con lealtad. El deterioro de aquella relación estuvo directamente relacionado con uno de los episodios más trascendentales de la historia inglesa, el llamado Gran Asunto del Rey. Después de más de 2 décadas de matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique seguía sin contar con el heredero varón que consideraba imprescindible para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. Convencido de que su unión con Catalina era inválida ante los ojos de Dios y profundamente enamorado de Ana Bolena, decidió solicitar al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio. Sin embargo, la política europea complicaba enormemente aquella petición. Catalina era tía del emperador Carlos V, el soberano más poderoso del continente, cuya influencia sobre el papado era inmensa tras el saqueo de Roma de 1527. Durante años, Enrique esperó una respuesta favorable que nunca llegó, hasta que finalmente tomó una decisión que transformaría para siempre el destino de Inglaterra: romper con la Iglesia de Roma y asumir él mismo el control religioso de su reino. Entre 1532 y 1534, el Parlamento aprobó una serie de leyes destinadas a reducir progresivamente la autoridad del Papa sobre Inglaterra. El proceso culminó con el Acta de Supremacía,
promulgada en noviembre de 1534, que proclamaba oficialmente a Enrique como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. A partir de ese momento, el monarca no solo gobernaba el reino en el plano político, sino también en el religioso. La medida representó una ruptura sin precedentes con la tradición de la cristiandad occidental y obligó a todos los principales funcionarios del país a prestar un juramento aceptando la nueva autoridad del rey. Moro comprendió inmediatamente la gravedad de aquella situación. Como católico convencido, estaba persuadido de que ninguna ley aprobada por el Parlamento podía otorgar al rey una autoridad espiritual reservada al Papa, pero también era consciente de que una oposición abierta sería interpretada como un acto de traición. Por ello, optó por una estrategia extraordinariamente prudente: guardar silencio. Renunció voluntariamente al cargo de canciller en 1532, alegando problemas de salud, y evitó pronunciarse públicamente sobre las decisiones del monarca. Confiaba en que, mientras no negara expresamente la autoridad del rey, tampoco pudiera ser acusado de desafiarlo. Desde un punto de vista jurídico, el silencio no constituía un delito. Sin embargo, el rey comenzó a verlo de otra manera. El prestigio moral de Moro era tan grande que su negativa a prestar juramento podía interpretarse como una condena implícita de toda la reforma religiosa. En un momento en que Enrique necesitaba demostrar que su autoridad era indiscutible, el silencio de su antiguo canciller resultaba más peligroso que cualquier discurso. El 17 de abril de 1534, Moro fue arrestado y trasladado a la Torre de Londres, la fortaleza que durante siglos había servido como residencia real, prisión de Estado y escenario de algunas de las páginas más oscuras de la historia inglesa. Allí permanecería más de 15 meses. Al principio, debido a su condición de antiguo Lord Canciller, disfrutó de ciertas comodidades, pero a medida que pasaban los meses, las restricciones se hicieron cada vez más severas. Se limitaron las visitas de sus familiares, se redujo su contacto con el exterior y aumentaron las presiones para que aceptara el juramento exigido por la corona. En varias ocasiones amigos, funcionarios e incluso miembros de su propia familia intentaron convencerlo de que cediera. Bastaba con unas pocas palabras para recuperar la libertad, conservar sus bienes y evitar el sufrimiento de su esposa e hijos. Pero Moro estaba convencido de que actuar contra su conciencia supondría traicionarse a sí mismo. Durante aquellos largos meses, escribió algunas de las cartas más emotivas de su vida, muchas de ellas dirigidas a su hija favorita, Margaret Roper, una mujer de extraordinaria cultura con la que mantenía una relación muy especial. En esas cartas hablaba de la serenidad que encontraba en la fe, del valor de la conciencia y de la importancia de permanecer fiel a los propios principios, incluso cuando el precio fuera la propia vida. Sin saberlo, aquella hija desempeñaría un papel fundamental en la historia de sus restos después de la ejecución. El juicio comenzó el 1 de julio de 1535 en Westminster Hall, uno de los edificios más emblemáticos de Londres. Aunque el procedimiento respetaba formalmente las normas del derecho inglés, pocos dudaban de que el desenlace estaba decidido antes de que comenzara la primera intervención. Enrique necesitaba una condena ejemplar. La negativa de Moro a reconocer la supremacía real amenazaba con convertirse en un símbolo de resistencia para quienes seguían siendo fieles a Roma. La acusación se sostuvo principalmente sobre el testimonio de Richard Rich, un ambicioso funcionario que aseguró que durante una conversación mantenida en la Torre de Londres, Moro había afirmado que el Parlamento no tenía autoridad para convertir al rey
en cabeza de la iglesia. Negó rotundamente haber pronunciado aquellas palabras. Con la brillantez jurídica que siempre lo había caracterizado, recordó al tribunal que conocía perfectamente la ley y que jamás habría cometido la imprudencia de hacer semejante declaración delante de un funcionario del gobierno. También puso en duda la credibilidad de Richard Rich, cuya reputación era ya entonces bastante cuestionada. Muchos contemporáneos e incluso numerosos historiadores modernos consideran que aquel testimonio fue falso y que resultó determinante para obtener la condena. Nada de eso cambió el resultado. El jurado declaró a Moro culpable de alta traición. La sentencia original ordenaba que fuera arrastrado por las calles, ahorcado, destripado, mientras aún estuviera con vida, y finalmente descuartizado. El castigo reservado para los peores enemigos de la corona. Poco después, Enrique decidió conmutar aquella pena por una muerte mediante decapitación. Era una forma de mostrar cierta clemencia hacia quien había sido uno de sus servidores más fieles, aunque también evitaba el escándalo internacional que habría supuesto aplicar el castigo más brutal a uno de los intelectuales más admirados de Europa. En la mañana del 6 de julio de 1535, las puertas de la Torre de Londres se abrieron una vez más. Moro emprendió el corto camino hacia Tower Hill, donde el verdugo ya lo esperaba. En unas pocas horas, su cuerpo sería separado de su cabeza y comenzaría uno de los mayores misterios de la historia Tudor. En la mañana del 6 de julio de 1535, Tomás Moro fue conducido desde la Torre de Londres hasta Tower Hill, el lugar donde tradicionalmente se ejecutaba a los nobles y altos funcionarios condenados por traición. Después de más de 15 meses de prisión, su aspecto había cambiado notablemente. Había perdido peso, caminaba con dificultad y necesitó ayuda para subir los escalones del cadalso. Sin embargo, quienes presenciaron la escena quedaron impresionados por la serenidad con la que afrontó sus últimos minutos. No parecía un hombre derrotado, sino alguien que había aceptado plenamente el destino que le esperaba. Fiel a su carácter, incluso encontró espacio para el humor. Cuando el verdugo lo ayudó a subir las escaleras, le dijo con una sonrisa que le echara una mano para subir, porque para bajar ya se las arreglaría él solo. Poco después, mientras se preparaba para apoyar la cabeza sobre el bloque de madera, apartó cuidadosamente su larga barba y comentó que aquella barba nunca había cometido traición y por tanto no merecía ser cortada. Aquellas palabras provocaron una mezcla de sorpresa y admiración entre los presentes. Antes de arrodillarse, pronunció la frase que lo acompañaría para siempre en la memoria colectiva. Muero siendo un buen servidor del rey, pero primero de Dios. Un solo golpe de hacha bastó para acabar con la vida del antiguo canciller. La muerte, sin embargo, no representaba el final del castigo. En la Inglaterra del siglo XVI, la ejecución de un condenado por alta traición iba acompañada de un ritual cuidadosamente diseñado para sembrar el miedo entre la población. El cuerpo pertenecía ya a la corona y era utilizado como instrumento de propaganda política. En el caso de quienes morían decapitados, la cabeza era separada del cuerpo y exhibida públicamente sobre una pica en el puente de Londres, uno de los lugares más transitados de toda Inglaterra. Miles de personas cruzaban aquel puente cada día y levantaban la vista para contemplar los restos de quienes habían desafiado al rey. Era una advertencia permanente. Si un hombre tan respetado como Tomás Moro había terminado de aquella manera, cualquiera podía correr la misma suerte. La cabeza de Moro permaneció expuesta aproximadamente durante un mes. El paso del tiempo, la lluvia y las aves acababan deteriorando rápidamente aquellos macabros trofeos. Cuando dejaban de ser reconocibles, las autoridades
solían retirarlos y arrojarlos al río Támesis para dejar espacio a nuevas víctimas. Todo indica que ese habría sido también el destino del difunto si no hubiera intervenido una persona dispuesta a desafiar discretamente las órdenes de la corona. La figura de Margaret Roper ocupa un lugar especial en esta historia. Era la hija mayor de Moro, y según todos los testimonios de la época, la persona con quien mantenía el vínculo más estrecho. Su padre había insistido desde muy pequeña en proporcionarle una educación poco común para una mujer del siglo XVI. Margaret aprendió latín, griego, filosofía y teología, y llegó a ser admirada por algunos de los intelectuales más importantes de Europa. Erasmo de Róterdam elogió públicamente su talento, y muchos contemporáneos la consideraban una de las mujeres más cultas de Inglaterra. Durante el encarcelamiento de Moro, Margaret obtuvo permiso para visitarlo en varias ocasiones. Sus encuentros fueron profundamente emotivos y quedaron reflejados en una correspondencia que todavía hoy constituye una de las fuentes más valiosas para conocer los últimos meses de vida del antiguo canciller. En esas cartas puede apreciarse el inmenso afecto que existía entre ambos y la fortaleza con la que intentaban afrontar la tragedia que se avecinaba. Cuando supo que la cabeza de su padre iba a ser retirada del puente de Londres para ser arrojada al Támesis, Margaret tomó una decisión extraordinaria. La tradición más extendida sostiene que consiguió recuperarla, sobornando al hombre encargado de retirarla. Otras versiones afirman que recurrió a influencias familiares o que pagó discretamente a varios funcionarios para evitar que el asunto trascendiera. Lo cierto es que ninguna fuente contemporánea explica con exactitud cómo lo logró, pero prácticamente todas coinciden en un hecho fundamental. La cabeza no terminó en el río y pasó a manos de Margaret Roper. La importancia de este gesto suele pasarse por alto. En la Inglaterra de Enrique VIII, conservar los restos de un condenado por alta traición podía interpretarse como un acto de deslealtad hacia la corona. Margaret no solo estaba preservando un recuerdo familiar, también estaba honrando públicamente la memoria de un hombre al que el gobierno acababa de declarar enemigo del Estado. A pesar del riesgo, decidió hacerlo. Durante años conservó la cabeza de su padre como una reliquia familiar, un acto que convirtió su nombre en símbolo de amor filial y de fidelidad a la memoria de Tomás Moro. Alrededor de esta historia surgieron con el tiempo numerosos relatos difíciles de verificar. Algunos autores afirmaron que Margaret guardaba la cabeza envuelta en un paño dentro de un cofrecillo y que la mostraba únicamente a los miembros más cercanos de la familia. Otros llegaron a decir que hablaba con ella o que la contemplaba durante largos periodos de oración. Sin embargo, estas historias aparecen en fuentes muy posteriores y carecen de apoyo documental. Los historiadores modernos suelen distinguir claramente entre el hecho ampliamente aceptado de que Margaret recuperó la cabeza y esas anécdotas posteriores, que probablemente fueron embellecidas con el paso de los siglos. Mientras la cabeza seguía un destino completamente distinto, el cuerpo de Moro fue tratado de acuerdo con las costumbres reservadas a los condenados por traición. Tras la ejecución, fue trasladado nuevamente al interior de la Torre de Londres y enterrado en la Capilla Real de San Pedro ad Víncula, una pequeña iglesia medieval situada dentro de la fortaleza. Desde finales del siglo XV, aquella capilla había servido como lugar de sepultura para numerosos personajes que habían caído en desgracia ante la corona. No era un cementerio reservado exclusivamente a traidores, pero sí el destino habitual de muchos nobles y altos funcionarios ejecutados dentro o en las inmediaciones de la torre. El entierro se realizó sin ceremonia pública
y sin monumentos que recordaran la importancia del difunto. La intención del gobierno era evidente: borrar cuanto antes la memoria del hombre que había desafiado la autoridad del rey. No se levantó una tumba monumental, ni se colocó una inscripción con su nombre. Como ocurrió con muchos otros ejecutados de la época Tudor, el cuerpo fue depositado discretamente bajo el suelo de la capilla, donde permaneció junto a los restos de otras víctimas de los conflictos políticos del siglo XVI. Con el paso de los años, aquel pequeño templo terminó convirtiéndose en uno de los lugares más sobrecogedores de la historia inglesa. Allí fueron enterrados personajes tan conocidos como Anna Bolena, Catalina Howard, George Bolena, John Fisher, Thomas Cromwell, Robert Devereux y otros muchos hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por los cambios políticos y religiosos de la dinastía Tudor. Pocos lugares concentran tantas historias de ascenso, caída y tragedia como la capilla de San Pedro ad Víncula. Sin embargo, el hecho de que sepamos dónde fue enterrado Tomás Moro no significa que conozcamos el lugar exacto donde descansan sus restos. A diferencia de las grandes tumbas reales de Westminster o de la capilla de San Jorge en Windsor, las sepulturas de San Pedro ad Víncula eran sencillas y en muchos casos carecían de cualquier identificación permanente. Durante siglos, ese detalle apenas llamó la atención. Sería mucho más tarde, cuando la capilla fue restaurada en época victoriana, cuando comenzaría el gran debate histórico sobre el verdadero destino de los restos de Tomás Moro. Ese misterio, que sigue sin resolverse de manera definitiva, será el eje de la última parte de esta historia. Durante casi 3 siglos, nadie puso en duda cuál había sido el destino del cuerpo de Moro. Las crónicas más cercanas a los hechos afirmaban que, tras la ejecución, sus restos fueron enterrados en la capilla real de San Pedro ad Víncula, situada dentro de la Torre de Londres. A diferencia de los reyes y de los grandes nobles, que descansaban bajo monumentales sepulcros de mármol, quienes eran ejecutados por orden de la corona, solían recibir entierros discretos, sin lápidas ni monumentos que perpetuaran su memoria. Esa era precisamente la intención del gobierno de Enrique VIII. No bastaba con eliminar físicamente al antiguo canciller. También convenía que el tiempo terminara borrando el recuerdo del hombre que había desafiado la autoridad del rey por motivos de conciencia. Sin embargo, el paso de los siglos complicó enormemente la situación. La pequeña capilla de San Pedro ad Víncula siguió utilizándose como lugar de enterramiento y sufrió diversas reformas que alteraron el suelo y las sepulturas originales. La transformación más importante tuvo lugar entre 1876 y 1877, durante el reinado de la reina Victoria, cuando se emprendió una restauración completa del edificio bajo la supervisión del arquitecto Anthony Salvin. Al levantar el pavimento, aparecieron numerosos esqueletos mezclados entre sí, muchos de ellos sin ataúd y sin ningún tipo de identificación. Los trabajos permitieron confirmar que allí habían sido enterradas varias de las víctimas más célebres de la dinastía Tudor, pero en la mayoría de los casos resultó imposible asignar unos restos concretos a una persona determinada. Desde entonces, aunque los historiadores consideran prácticamente seguro que el cuerpo de Moro fue depositado en aquella capilla, nadie puede señalar el lugar exacto donde descansa. Precisamente, esa falta de certezas dio fuerza a una antigua tradición familiar que ha llegado hasta nuestros días. Según ese relato, Margaret Roper no se conformó con rescatar la cabeza de su padre. Años después, aprovechando sus contactos y la influencia de la familia, habría conseguido recuperar también el cuerpo para trasladarlo a Canterbury, donde la familia Roper poseía su panteón en la iglesia de St. Dunstan.
La historia resulta profundamente conmovedora. Después de haber arriesgado su propia seguridad para salvar la cabeza de Tomás Moro del puente de Londres, una hija habría logrado reunir finalmente todos sus restos para darles un entierro digno, lejos del lugar donde había sido ejecutado. El problema es que esa versión carece de pruebas contemporáneas. Ningún documento del siglo XVI menciona un traslado del cuerpo desde la Torre de Londres hasta Canterbury. Tampoco existen registros oficiales, permisos de exhumación o testimonios de personas que presenciaran un hecho de semejante importancia. Los primeros relatos que hablan de esa posibilidad aparecen bastante tiempo después y parecen estar relacionados con la tradición oral de la familia Roper, más que con evidencias históricas verificables. Por esa razón, la inmensa mayoría de los especialistas considera que, aunque la historia es perfectamente posible desde un punto de vista humano, no puede aceptarse como un hecho demostrado. Con la cabeza sucede algo diferente. En este caso, las fuentes son mucho más consistentes. Diversos testimonios cercanos a los acontecimientos indican que Margaret Roper consiguió recuperarla antes de que fuera arrojada al río Támesis y la conservó durante el resto de su vida. Cuando Margaret murió en 1544, la tradición afirma que la cabeza fue depositada junto a ella en la bóveda familiar de la iglesia de St. Dunstan, en Canterbury. A diferencia del supuesto traslado del cuerpo, esta historia cuenta con un respaldo documental considerablemente mayor y ha sido aceptada por la mayoría de los historiadores, aunque tampoco puede demostrarse de manera absoluta debido a la ausencia de una descripción detallada del entierro. Hoy, quienes visitan la capilla de San Pedro, Advíncula, contemplan un lugar silencioso y sobrio que difícilmente deja entrever las tragedias que allí se esconden. Bajo sus losas reposan, muy probablemente, algunos de los personajes más famosos de la historia Tudor y casi con toda seguridad, también Tomás Moro. A varios cientos de kilómetros de allí, en la iglesia de St. Dunstan, otra tumba recuerda a Margaret Roper y mantiene viva la tradición de que la cabeza de su padre fue enterrada junto a ella. Dos lugares distintos, dos historias diferentes y un mismo personaje cuya memoria ha sobrevivido durante casi 500 años. Resulta irónico que Enrique VIII lograra exactamente lo contrario de lo que pretendía. Cuando ordenó la ejecución de Tomás Moro, buscaba enviar un mensaje inequívoco a toda Inglaterra. Nadie, por importante que hubiera sido en el pasado, podía desafiar la autoridad del rey sin sufrir las consecuencias. La exposición pública de su cabeza, el entierro sin honores y la desaparición de una tumba identificable formaban parte de ese castigo ejemplar. Sin embargo, el paso del tiempo transformó por completo el significado de aquellos acontecimientos. Mientras la figura de Enrique continúa siendo objeto de intensos debates por sus matrimonios, sus ejecuciones y la ruptura con Roma, Moro pasó a simbolizar algo muy distinto. Para unos, representa la defensa inquebrantable de la conciencia frente al poder político. Para otros, el ejemplo de un hombre que aceptó morir antes que renunciar a sus convicciones religiosas. Su obra, Utopía, sigue leyéndose 5 siglos después de haber sido escrita y continúa siendo una de las obras más influyentes del pensamiento político occidental. Ese reconocimiento alcanzó su punto culminante en el siglo XX. En 1886, el Papa León XIII lo beatificó junto con el obispo John Fisher, ejecutado apenas unas semanas antes que él. Finalmente, en 1935, exactamente 400 años después de su muerte, el Papa Pío XI lo proclamó santo de la Iglesia Católica. Más tarde, sería declarado patrono de los gobernantes, los políticos y las personas que ejercen responsabilidades públicas, un reconocimiento que pocos habrían imaginado el día en que su cabeza
fue expuesta sobre el puente de Londres como la de un traidor. Quizá nunca sepamos con absoluta certeza dónde descansan todos los restos de Tomás Moro. Es muy probable que su cuerpo continúe bajo el suelo de la capilla de San Pedro ad Víncula, mezclado con los de otros hombres y mujeres que perdieron la vida por orden de la dinastía Tudor. También es muy probable que su cabeza siga reposando junto a Margaret Roper en Canterbury, como sostiene una tradición respaldada por buena parte de las fuentes históricas. Pero la ausencia de pruebas definitivas deja abierta una incógnita que ha intrigado a generaciones de historiadores. Lo que sí sabemos es que Enrique VIII intentó convertir a Moro en un ejemplo de obediencia mediante el miedo. Quiso que su ejecución, la exhibición de su cabeza y el anonimato de su tumba sirvieran para borrar su influencia y silenciar su voz para siempre. Sin embargo, la historia terminó siguiendo un camino muy diferente. Hoy, millones de personas recuerdan a Moro por la firmeza de sus principios, mientras que el lugar exacto donde reposan sus restos sigue siendo uno de los grandes misterios de la Inglaterra Tudor. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el cuerpo de Tomás Moro permanece todavía bajo el suelo de la Torre de Londres? ¿O piensas que Margaret Roper logró reunir finalmente los restos de su padre en Canterbury? Déjamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu opinión y debatirla contigo. Si te apasiona la historia de los Tudor y quieres descubrir más historias documentadas sobre sus reyes, reinas, nobles e intrigas de palacio, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.